Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitas que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. Bueno, hoy es Domingo de Victoria, el sí de Dios. El jueves Jesús fue traicionado, el viernes fue crucificado, muerto y sepultado. El sábado descendió a las partes más bajas de la tierra y luego, en Mateo 28, dice así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Eh, Hace unas semanas vimos unas películas, mi esposa y yo, con las niñas, que se llamaba El Día del Sí, Yes Day. Y el argumento de la película era que cuando eres padre empiezas a decir que no a muchas cosas, no a esto, no a lo otro. Puedo saltar del segundo piso, no. Puedo dormirme cuando yo quiera en la noche, no. Puedo comer todos los dulces que yo quiera, no. Puedo jugar en la tablet todo el día, no. Etcétera. Entonces, los niños están un poco frustrados y los padres también, y se les aconseja que un día le digan que sí a todo, claro, bajo ciertas reglas, obviamente, y limitaciones, y eso me hizo pensar a mí en nuestro cristianismo. A veces hacemos puro énfasis en los no. Sí, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no esto, no lo otro. Está bien, sí hay que decir no, como a los niños, por el bien de los niños. Pero mi pregunta es, ¿a qué le decimos que sí? Sí al amor, sí al bienestar del otro, no solo al nuestro, sí a la justicia, sí al compartir las bendiciones, las buenas noticias, sí al perdonar a amigos y familiares, amigos y enemigos. Sí al disfrutar las cosas buenas de la vida que Dios nos da, claro, dentro de las reglas y límites que Dios nos enseña. Sí al descanso en Dios.
sí a la familia, al diseño de Dios, sí a la iglesia, el plan de Dios, sí al sacrificio, al dar la milla extra. Y me hizo también pensar en lo interesante del sí de Dios, de su afirmación desde el principio del ministerio de Jesús. Y hoy es domingo de resurrección, domingo de victoria, victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Hoy celebramos el sí de Dios a la vida de Jesús y por lo tanto todo lo que hizo Jesús, todo lo que enseñó y todo lo que prometió es verdad. Desde los inicios del cristianismo vemos la centralidad del mensaje de la muerte y de la resurrección de Jesús. Lo vemos desde los inicios del cristianismo que hemos estado estudiando en Hechos. En el capítulo 1 dijeron que el que tenía que reemplazar a Judas tenía que ser un testigo ocular de la resurrección. Dice Hechos 1, 21 y 22, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Y seguimos viendo que es parte central del mensaje. Después Pedro lo menciona en sus predicaciones, cuando vino el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, y que la gente decía, ¿qué les pasa a estos que están hablando raro? No están hablando raro, están hablando en diferentes idiomas y están dando gloria a Dios, no están borrachos. Por cierto, apenas son las 9 de la mañana, dice Pedro. Pero lo que les dice Pedro también, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, que ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. No solo ahí se menciona el mensaje central de la muerte y la resurrección de Jesús. Sigue predicando Jesús, sigue enseñando, sigue predicando Pedro, sigue enseñando los discípulos sobre la resurrección. Y cuando sanan a una persona que estaba sentado a la puerta del templo, la gente empieza a preguntarse qué pasó. Y Pedro les vuelve a explicar. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Sigue explicando de la resurrección. Lo meten al botiquín, al bote, por estar predicando de Jesús. No le caía bien eso al consejo gobernante judío, y entonces los arrestaron. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y dando argumentos a su favor, Pedro ante el consejo les dice, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Bueno, sepan pues ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesús, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho,
en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces los soltaron, antes los amenazaron, y ellos seguían enseñando de la resurrección y los volvieron a arrestar. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás discípulos: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. La resurrección sigue siendo parte central. Desde el principio del cristianismo ha sido el mensaje central del Evangelio, de las buenas noticias, y es la validación del ministerio de Jesús. ¿De qué le serviría a Jesús todas sus enseñanzas si muere y se queda en la tumba? Sería un mentiroso, sería un charlatán. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Por tanto, todo lo que dijo y que enseñó es cierto. Y por eso ahorita estamos en una nueva era, estamos en un nuevo pacto, el pacto en su sangre, de su cuerpo partido por nosotros. Y Él dijo: yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo, y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Dice Juan, el Evangelio de Juan 12, 49 al 59. Entonces Jesús también dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El Evangelio de Juan 11, 25 al 26. No solo dijo eso, Jesús dio muchas enseñanzas, y una de las centrales está en el Sermón del Monte. En Mateo 5, Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Todo eso es verdad. Y todas las enseñanzas, como si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que todas las personas buscan, todos los paganos buscan, se les van a añadir. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Muchas enseñanzas. Estoy haciendo una pequeña lista
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti, ¿cuántas veces? 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Todo es verdad. No simplemente es una enseñanza bonita de un maestro que vivió hace 2000 años. No es algo así. Es verdad. ¿Y cómo sabemos que es verdad? Por la resurrección. La resurrección valida todas las enseñanzas de Jesús. Nadie más ha sido resucitado como Jesús. No es simplemente una reanimación del corazón, no. La resurrección es un nuevo cuerpo, una nueva dimensión de vida. Y Jesús es el primero. Y todos los que le seguimos también vamos a ser resucitados. Gracias a Dios que tenemos la resurrección, la prueba de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y ahora está a la diestra del Padre. Y nos alcanza a nosotros y nos bendice. Entonces celebremos el sí precioso de Dios en Cristo, en la resurrección, y celebrémoslo. No tengan miedo, dijo Jesús a las mujeres, no tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos. Entonces compartamos también las buenas noticias en Cristo. Y si tú no has creído en Jesús, si este es un mensaje nuevo para ti, entonces hoy es el día de salvación. Hoy puedes experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, el shalom, o sea, la paz, paz con Dios, paz con los demás, paz con la creación, armonía, pero solo se logra cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesús, que Él murió en la cruz por ti y que resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos. Si tú le entregas tu vida, las riendas de tu vida a Jesús, entonces puedes disfrutar del perdón de Dios, del amor de Dios, de ser parte de la familia de Dios y de ser sellado por el Espíritu Santo. Y si tú ya experimentaste esto, entonces ahora puedes compartir también la alegría de la resurrección, de esta nueva vida y estas maravillosas enseñanzas de la vida de Jesús. Amén. Amén.